Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a los escuchas que nos acompañan en este inicio de semana. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Peritos y la importancia de su dictamen. El día de hoy les hemos seleccionado el equipo que encabezo un tema totalmente distinto a lo que veníamos haciendo. Si bien es cierto, en la emisión anterior estábamos hablando de ciertas características, de la importancia que tiene el perito, de todo lo que conlleva ser perito. Hoy queremos que ustedes vean que también el perito tiene otro campo de aplicación, que también es analítico, que también tiene una metodología, y es por eso que tiene la capacidad de analizar una conducta antisocial, antijurídica y atípica, conocida como delito, que es el título que le hemos dado el día de hoy a nuestra presente emisión. Es decir, si bien es cierto, acuérdense que un perito basa su participación, análisis y metodología en el estudio de los indicios que vamos a denominar elementos de estudio. También es cierto que puede ser de manera escrita, es decir, aquellos dictámenes de sus colegas, la carpeta de investigación, pero hoy en día también toma mayor importancia la observación, porque nos han preguntado muchas veces cómo poder prevenir el delito, cómo el perito puede participar y ser coayudante en esta prevención del delito. Y cuando nos han hecho estas preguntas recientemente por todos los acontecimientos incluso que han pasado en los distintos estados de nuestra república, lo que ya hemos dicho que pasó en un estado, en una secundaria, y que fue muy lamentablemente porque terminó con la pérdida de una vida de una jovencita que apenas empezaba su vida, que tenía ilusiones, y que lejos de un análisis jurídico, lejos de ver de una forma como una sociedad si hubo en demasía una responsabilidad, qué se va a hacer a partir de ese acontecimiento, y de dar un punto de vista crítico o emitir un juicio de valor, que no es nuestra característica en nuestra consultoría y capacitación en ciencias forenses, que es el despacho que tengo a bien encabezar, sino es darles un enfoque totalmente distinto. En otros momentos y en otras participaciones que hemos tenido, donde hemos sido invitados, estuvimos hablando de los orígenes de estas conductas, cómo se despliega, cómo se lleva a cabo a través de un análisis de la criminogénesis, de la criminodinámica, de estos factores exógenos, endógenos y de estos factores detonantes. Todo ello conlleva un gran análisis que va de la mano con el ámbito jurídico, con el ámbito de sí, efectivamente, que se tenga una penalidad, un castigo, una sanción. Y próximamente también vamos a seguir desarrollando esas características. Por cierto, les recomiendo que sigan viendo en esta temática la emisión del día viernes en su programa de capacitación de las ciencias forenses, porque estuvimos hablando de tres grandes autores, y hoy puede ser que es un complemento desde el punto de vista del peritaje, desde el punto de vista del perito, cómo vamos a poder hacer este análisis, esta metodología mediante un análisis sintético, analítico, deductivo, y no solamente esperarnos a un desenlace tan fatal como es que alguien pierda la vida, que alguien sea lesionado o que le cambie totalmente la vida, cuando hemos tenido noticia de que su agresor le vierte ciertos líquidos químicos que le cambie totalmente la vida por completo. Hoy vamos a retomar también desde otro punto de vista lo que es el violentómetro. Este violentómetro que estamos seguros que debe de ser nuevamente difundido, retomado. El Instituto Politécnico Nacional, con independencia de que tengo la gran fortuna de pertenecer todavía de por vida a esta gran institución, al haberme dado mi preparación técnica y posteriormente profesional, tuvo una gran iniciativa, un derivado de todo lo que estaba pasando en las escuelas, tanto a nivel vocacional como profesional. Y no quiere decir que posiblemente se haya terminado esta gran labor, que no se haya
erradicado ya por completo esa cuestión de la violencia, pero sí marcó un antes y un después, tanto en la ideología de los maestros, los docentes, las autoridades, pero más allá también de todos los alumnos y alumnas, para que se dieran cuenta de sus consecuencias, de sus acciones, que pareciera que no tiene una trascendencia, pero que hoy en día este violentómetro debería estar en todas las escuelas, en todos los niveles, en las empresas, en todos lados debe de haber una campaña en donde hay una difusión. E insisto, más allá de la parte jurídica que le tocará a los estudiosos del derecho, sin discriminar, a los psicólogos y a todos aquellos profesionistas que pueden ayudar a la prevención del delito, este violentómetro lo que viene a hacer es clarificar ciertas conductas en donde no porque no sea de una índole mayor no se debe de analizar. Decíamos también en su momento, retomando el iter criminis, y mucha gente me dice, oye, es que hablas mucho del iter criminis. Por supuesto, porque también es una base de un análisis. Aquí nada más diré que es una fase interna, una fase externa, en donde hay una ideación, un convencimiento, y una fase externa donde ya tengo los elementos, ya tengo la convicción, ya tengo la decisión de llevar a cabo, de desplegar esa conducta y la llevo a cabo. Esto de manera resumida se dice fácil, pero con este cuadro que les vamos a poner a continuación, hoy no solamente les vamos a hablar de esa situación que se vive y que se debe de analizar en los distintos rasgos de este violentómetro, que van siendo señales de alerta en una sociedad. Puede ser, insistimos, para niños, para preadolescentes, adolescentes y cualquier persona de cualquier edad hasta llegar a la tercera edad, por supuesto que sí, pero que muchas veces no tomamos en cuenta, y que si tomáramos las cosas de mayor análisis, de una mayor importancia, pudiéramos realmente hacer una prevención del delito. En todos nosotros está una prevención. Por supuesto que a veces también nosotros, por el estrés, porque no nos sale bien las cosas, porque tuvimos un día difícil en el trabajo, porque tuvimos un día difícil con nuestra pareja, o porque terminamos una relación, o porque incluso perdimos el trabajo, etcétera, se han tenido como justificantes para decir una conducta agresiva, y no es el caso. Eso nunca va a justificar que alguien cometa un acto delictivo. Por eso decimos, es una conducta antisocial que va en contra de la sociedad, antijurídica porque va en contra de la normatividad mexicana, y atípica porque no, en condiciones normales no se debería de realizar. Y todo esto lo que estudia el derecho para hacer una sanción denominada sentencia. Entonces, estos actos que normalmente a veces vemos como cotidianos, que no nos detenemos a observar, a platicar en familia, a platicar con nuestras hijas e hijos, incluso con nuestra pareja, llámese del sexo femenino, masculino u otros de preferencias distintas a ellos, porque también hay ya hoy parejas mujer-mujer, hombre-hombre, se debe tomar en cuenta. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Este esquema va de mayor a menor, en donde tenemos como una advertencia de color amarillo, y vamos a ver que va a empezar por un chantaje. Este chantaje lo que va a hacer son ciertas conductas. El perito en criminalística, el perito en criminología, y por qué no decirlo también el perito en psicología forense, tienen que ver cómo va yendo de menor a mayor grado este desplazamiento de conductas. ¿Por qué hago un chantaje? Si me dejas, me quito la vida. Si no estás conmigo, me mato, me suicido. Y muchas veces, y lamentablemente cuando esto pasa, nos sentimos culpables, asumimos esa responsabilidad. Y entonces en este primer punto el perito lo que tendrá que hacer es analizar
realmente la cuestión de una violencia hacia la persona. ¿Qué tanto fue violentada emocionalmente? ¿Qué tanto incluso fue copartícipe y permitió que hicieran determinadas conductas o estar con la persona aún sin ya querer estar? Otras tantas, si lo llevamos al ámbito de las empresas, muchas veces nos encontramos todavía con ese tipo de chantaje en donde se le dice, se le amenaza al empleado, empleado, que si no realiza determinada actividad los va a acusar o se va a enterar que tuvieron cierta relación, aun cuando no exista, los esposos, la familia, y empiezan a destruir un vínculo familiar. Entonces vean cómo no solamente en el ámbito escolar o familiar está esta tendencia. Después empiezo a engañar o mentir. Y aquí también este proceso nos dice que a través de la psicología se puede establecer mediante un estudio analítico, un metódico y sintético, cuando las personas realmente están mintiendo. Que no se confunda con que puedo yo leer un artículo, con que puedo yo observar y decir, me está mintiendo, con esa cuestión de análisis corporal que cualquier persona hoy en día dice poder hacer y decir, es que yo sé cuando me están mintiendo. No, esto es de profesionistas, esto es de personas que se preparan para tener este análisis. Y puede haber varias vertientes. Realmente estoy mintiendo porque me conviene ocultar la verdad para no ser sujeto o sujeta de un regaño. Decíamos cuántas veces tenemos la problemática de que me voy de fiesta, digo que me voy con amigas y me voy con el novio o viceversa, y sostengo relaciones, y cuando me doy cuenta ya estoy fuera del horario en que quedé de llegar a casa, y entonces le doy la culpabilidad del horario de llegada a la persona con la que estuve, sin ponerme a pensar en las consecuencias jurídicas. Y entonces se recomienda que se llame a un perito en psicología para determinar realmente, y más allá de lo que son los aparatos que detectan esta situación, que después también vamos a hablar en su momento en alguna emisión, porque es toda una metodología estos aparatos y esta técnica para ver si se está o no mintiendo. Después, la parte de ignorar. Nuevamente en el ámbito de la parte de la psicología, lo que decíamos como la ley del hielo. Me enojo, no te hablo, no te tomo las llamadas, no te contesto mensajes, y entonces voy diciendo y dando cierta violencia emocional. Y todo esto es detectable, insisto, para el perito en psicología. Celar o la celotipia, conocida a veces como una enfermedad, porque muchas veces como principal argumento empiezo a tratar de controlar a la persona, empiezo a decir que por qué le hablas a las mujeres o a los hombres, empiezo a hacer actos de violencia, empiezo a hacer escándalos por los denominados escenas, que insisto, lamentablemente como ha pasado el tiempo hemos deformado a veces los términos y hoy en día dicen que es una relación tóxica. No, aquí en esta parte de los celos lo que va a implicar es una sensación emocional de una inseguridad. Y entonces el perito va a decir, bueno, ¿por qué un perito puede detectar o es importante que detecte esto? Esperando igual que no lo censuren, tenemos una gran serie que se llama Mujeres Asesinas, temporada 1 a la 3. Y ahí, precisamente, en algunos casos hablan de esta parte enfáticamente. Pero recordemos que los celos no tienen género. Es decir, va siendo tanta mi inseguridad de ver a mi pareja cómo se relaciona con las personas, que yo mismo, otra vez regresando a un intercriminis, voy ideando, voy aceptando y viendo una realidad inexistente, y entonces voy de menos a más
va a entrar ahora ya el criminólogo para decir por qué lesionaste a la persona, por qué le privaste de la vida. Y muchas veces la respuesta es porque me engañaba, porque me fue infiel, porque muchas veces le advertí que si seguía hablando con X o Y persona, iba a tomar yo cartas en el asunto. Y pareciera mentira, pero sí se da. Y va a ir aumentando esta parte, y entonces llevamos apenas ahorita a 2 peritos en el caso que tienen mucho trabajo. Llámese mediante un perfil, mediante entrevistas, mediante un diagnóstico, van a poder ver cómo va avanzando y vean cómo se va poniendo más oscuro el color amarillo. Empiezan a ofender, empiezan a decirle groserías, a hacerla a sentir menos, y entonces se ve reprimido, porque decía, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que cuando se enoja pierde el control. Bueno, sí me gritaba, sí se enojaba, sí me decía groserías, pero también me pedía perdón y también me decía que no volvería a pasar. Va llegando tanto esta acumulación que entonces puede ser en un lapso víctima-victimario, en un inicio el victimario que ofendía, que celaba, que ignoraba, que mentía, etcétera, va a llegar a llenar una canasta, vamos a decirlo así, y entonces en esa balanza la víctima va ahora a tomar el papel de victimario y va a agredir, y va a poder lesionar, y va a hacer muchas otras tantas cosas. Entonces el criminólogo lo que tendrá que hacer es estudiar este ambiente en donde se desarrolló la persona que cometió un acto delictivo, para determinar la peligrosidad que puede llegar a tener, y que no solamente con una narrativa de los hechos, con un desahogo de la probanza y una sentencia por parte del juez, sino que también, insisto, estamos facultados los peritos para emitir, y sobre todo hablando específicamente en este caso del criminólogo, de poder emitir su opinión, de decir qué tanto requiere de tiempo, de tratamiento y de seguimiento para erradicar estas conductas y que pueda reincorporarse o reinsertarse a la sociedad. Imagínense una persona agresiva, que más adelante vamos a ver hasta dónde va a llegar las consecuencias jurídicas, que le den una sentencia de 6-7 años, que por buen comportamiento adentro de la prisión privada de la libertad le reduzcan la pena y salga y se reincorpora a la sociedad. Insisto, vean de favor en este caso el programa del viernes. Acuérdense que la página de Argos Cursa está disponible ahí tanto en YouTube como en Facebook, porque decíamos que esto no es nuevo. Hablar del castigo, hablar de una sanción no es nuevo, pero tampoco es nuevo decir que tenemos que proteger a la sociedad de la consecución de un delito y de que este vaya en un aumento. Para eso están también los peritos, para coayudar, y esto que estamos haciendo de manera general es un análisis para ayudar al esclarecimiento de la duda razonable que tenga el juez. Decimos que la parte acusatoria y la parte defensora van a hacer su trabajo, son profesionistas del derecho, y entonces puede ser que estemos nada más centrándonos en la parte de que hubo una lesión, de que hubo un homicidio, pero ¿qué conlleva? ¿Qué camino siguió? ¿Qué elementos de alarma que decíamos en la introducción dio esta persona o esta relación? Y que nadie muchas veces hace algo por decir apártate de este camino, no continúes haciéndolo, y no se pone en este caso a tratar de prevenir el delito. En el asunto de las 2 señoritas de secundaria, por supuesto que se pudo prevenir, y espero nos dé tiempo para
a hacer esa analogía y verán por todos los pasos que pasaron y que se pudo prevenir antes de ese lamentable final en donde pierde la vida. Se va a imponer, lo que yo diga es lo que se hace, a donde yo quiero se va a ir, cuando yo quiero te voy a ver, etcétera. Va a haber también una parte de menosprecio, tú eres menor, pues, muchas veces, y lamentablemente seguimos insistiendo, hay una lucha de géneros en donde se da ese menosprecio, se da esa discriminación, y nuevamente ya es el límite de esta primera parte de agresión que más adelante va a tener consecuencias lamentables. ¿Cuántas veces también entonces empezamos a ridiculizar a la persona ante sus amigos, ante su familia, en su centro de trabajo, en su escuela, en todos lados donde él o ella o él se desempeña? Lo empezamos a ridicularizar y decimos, bueno, es que lo hice enojar o la hice enojar, y todo el mundo a mi alrededor se dio cuenta. ¿Cuántas veces hemos insistido que estamos en un restaurante y son 5 minutos? Imagínense, 5 minutos que llegó tarde y que cambió toda la perspectiva. Con toda la alegría, con toda la emoción, se va a una cita. Acuerdan ir a comer. Y una de las dos partes llega 5 minutos tarde. Y eso basta para, en pleno restaurante, hacer y deshacer, y que todo el mundo voltee y sepan que no estamos peleando, que sepan que llegaste tarde, que estoy en desacuerdo, que estoy enojando, que estoy gritando. 5 minutos. Decía una persona que conozco y mantiene esa situación, que también le estoy aprendiendo, que una emoción, una sensación dura 6 segundos. Esa parte de atracción, esa parte de felicidad, esa parte positiva dura 6 segundos. Pero imagínense cuánto dura la parte negativa. Es que no te das cuenta que tengo el tiempo contado, tengo 1 hora para comer porque tengo que regresar a trabajar. Es que no te das cuenta que vengo manejando 2 horas y mi tiempo vale mucho. Es que no te das cuenta que ya no nos va a dar tiempo porque yo de ahí quería ir al cine y ya vamos desfasados. Come rápido, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. O sea, empezamos a maximizar. Y nuevamente vamos a ver que todo esto, en su momento, cuáles son las alternativas que les vamos a proponer a partir del día de hoy. Y obviamente seguimos en este camino. Ahora pasamos a una humillación en público. Esto es algo fatal, en donde ya empezamos a perder los estribos, empezamos a señalar, empezamos a que la gente se vea, se sienta totalmente culpable, humillado, y empezamos a pasar un límite en donde la agresión emocional, la violencia emocional es bastante. Por ende empezamos a controlar sus actos. No veas a fulano, no quiero que vayas con tu familia, me perteneces, quiero que estés conmigo, únicamente conmigo y para mí. Y acuérdense que es para cualquier género. Y empieza algo que es un signo vital. Nos tornamos agresivos. Y no necesariamente, también de aquí quiero aclarar que no necesariamente tiene que ser con golpes, sino que también alzo la voz, grito. Si de por sí ya tengo un camino recorrido, ahora alzo la voz, ahora grito, ahora someto, ahora tomo de la mano, ahora ya incluso le doy o una cachetada, un pellizco, empiezo a ser cada vez más agresivo. Y aquí ya entra el perito en criminalística, aquí ya entra el perito en medicina para ver por qué esos moretones o hematomas,
¿Por qué permitió esa agresión a su cuerpo? ¿Por qué no puso límites la persona? Destrucción de los artículos personales. Muchas veces aventamos el celular, lo destruimos, una cámara, algo que le duela, y esos objetos que dañamos se van a convertir, o lo vamos a denominar como indicios, y ya estamos en el ámbito de la criminalística. Ya también podemos mandar a llamar al perito en fotografía. Posteriormente a esto, se puede decir que también empezamos a hacer constante un golpeo, pero jugando. Estamos jugando. Ay, te pellizco ahorita. Ay, te conté, qué bonito o qué bonita. Pero va a ir aumentando. Y aparte va dejando como una marca, como si estuviéramos marcando un territorio. Y con el respeto que merecen, nos comportamos, estas personas se van a comportar como animales. Están marcando. Incluso estos hematomas que conocemos como moretones, pero coloquialmente también en otro ámbito son chupetones, también son agresivos y no se dan cuenta. Todo aquello que a mi bien jurídico, es decir, a mi cuerpo, siendo mujer u hombre o cualquier otro género que yo tenga, no puede permitirse a mi contraparte que me agreda de tal manera que es que te amo, te adoro y por eso te hago un chupetón. Es que soy tu amigo y pues te pellizco. Estamos jugando y te arranqué parte del cabello. No, porque entonces va a seguir que voy a empezar a empujar, voy a empezar a jalonear, voy a empezar a ser, insisto, a partir de que empiezo a ser agresivo, vamos a empezar a subir la parte agresiva de mi conducta, ese despliegue, y como no me ponen límites, entonces lo voy a ver normal. Hasta llegar a empezar a golpear. Empecé, si tú quieres algo leve, ahora agarro vuelo y le doy toda una cachetada. Ahora le doy un golpe, ahora la someto o lo someto. Y es el límite en donde acaba la franja para la parte final. Aquí ya estamos hablando que esta parte de agresividad ya la puede determinar nuevamente el psicólogo, el criminólogo, el criminalista y el médico, en este caso todos en el ámbito forense. Y empiezan con las amenazas. Puede ser amenaza de muerte, puede ser amenaza con cualquier tipo de arma punzocortante, arma de fuego. Y la combinación de estas dos las vamos a unir porque es cuando ya le meto ese temor. Y no solamente a la persona, sino también que puedo yo desquitarme o hacer y desplegar una conducta con los amigos, con los hermanos, con los papás, con todo su círculo social. Y por ende, entonces ahora ahí viene algo muy fuerte, que es obligar a tener relaciones sexuales. Y aquí me voy a detener porque hace poco escuchaba en una de nuestras universidades algo que nos llamó y me prendió el foco rojo, literalmente, que les dicen que en el noviazgo no hay delito, que no se comete ningún tipo de delito y mucho menos el sexual o el de agresión o el de violencia. Hay que cambiar totalmente eso, porque efectivamente, siempre lo he dicho, cuando se dice no, literalmente no, se acaba un consentimiento. Llámese amigo, novio o esposo o esposa. Grábenselo muy bien. El que uno diga un no, deja de tener ese consentimiento. Y nos falta mucha materia para concientizar esa parte. Es que me dijo que sí quería estar conmigo, e insisto, mujer, hombre, hombre, mujer.
y de repente no sé por qué me está acusando de que lo violé, la violé o lo agredí sexualmente. Sí, nada más que se le olvida que en algún momento él dijo o ella dijo no, y en ese momento se termina el consentimiento. La mutilación, ¿qué les puedo decir? Y me voy directamente, antes de que nos gane el tiempo, a privarle de la vida y cometer el homicidio. Y bueno, me podrán decir, es que entonces ya estando hasta en el cadáver, entonces sí vas a llegar el agente del Ministerio Público, va a llegar el perito en criminalística, el perito en fotografía, el perito en medicina, el criminólogo. No, durante todo este camino que hemos recorrido pueden ir teniendo participación más que activa. Y si ahora lo llevamos, lo quise hacer de una manera general la explicación, porque con todo el respeto a lo que pasó en ese estado de la República, en esta secundaria, y que es de todos ustedes conocidos, y que nada más hasta de forma general así lo diré, para evitar, insisto, meternos en situaciones que no debemos de tocar por uno, respeto a los familiares, 2, al proceso jurídico, y 3, porque no queremos que nos bajen el programa de las redes sociales, que exista una censura de alguna forma pudiera ser con razón o realmente, o que no la tengan, pero bueno, hay ciertas cuestiones que se deben de respetar. Pero creo que de todos los que están escuchando el día de hoy es bien sabido lo que pasó. Y yo les preguntaría, de todo esto que acabamos de ver, vamos a aterrizarlo ahora a ese asunto en específico, insisto, sin dar más detalles, sin dar nombres, etcétera. Veamos, de todo esto, de todo este camino de este violentómetro, realmente qué fue lo que sufrió la víctima que terminó perdiendo la vida. ¿Fue ignorada? Yo les diría que sí. No te hablo, todo un grupo de un salón de clases no te habla. ¿Fue ofendida? Por supuesto, a más no poder. ¿Fue menospreciada? ¿Qué les puedo decir? Y estamos en la franja, entre comillas, amarilla. Y en esos tres conceptos de ignorar, de ofender y de menospreciar, se pudo prevenir que pasara mayor, como docentes, como directivos, como papás, como autoridades, incluso en este caso de la gente del Ministerio Público, el simplemente llevar realmente este tipo de pláticas o ese tipo de conocimientos, de sensibilización, y decir que ante esto tú puedes no solamente decir que no y que no te mereces ningún tipo de maltrato, mujer, hombre o cualquiera que sea tu preferencia. Y entonces aquí lo que te pedimos es que pidas apoyo. Sé que mucha gente lo hace y sé que mucha gente lamentablemente tampoco lo recibe, pero ¿qué te parece si también te acercas a las clínicas en psicología jurídica, que te orienten, que te digan y te den un seguimiento, que te hagan ver cómo te sientes, que te hagan enfrentar las cosas, y que vayan en representación tuya junto con tus papás para prevenir que pase a mayores? Sabemos que hay muy pocas clínicas con este concepto en psicología jurídica. Muchas veces son en psicología o nada más se tiene el área jurídica. Sin que se tome a hacer un comercial, y sobre todo por las temáticas que estamos tocando, nuestra consultoría tomó la decisión de poner en práctica con la mejor psicóloga con más de 40 años de experiencia, y por eso me atrevo a decirlo, porque no solamente es licenciada en psicología, sino también es psicoanalista y se ha preparado toda su vida para orientarte, para romper este primer esquema,
para que seas escuchada y orientada, y junto con un servidor como diagnóstico jurídico, por eso le denominamos psicología jurídica, para que en ese momento podamos hacer un diagnóstico tanto a nivel psicológico como a nivel jurídico, e ir a las escuelas, e ir con las autoridades, e ir y convocar a los papás y decir: cuidado, aquí se están presentando cuestiones, como ya lo vimos, están ignorando, están ofendiendo y están menospreciando. Y se puede, por supuesto que se puede. Si bien es cierto, hay programas y que no es nuestra labor, insisto, una cuestión política, en donde se han dado pláticas, pero no basta, porque normalmente no son especialistas en la materia. Si juntáramos a los abogados, a los peritos y a las autoridades para llevar a cabo pláticas de esta índole, les puedo asegurar que estaríamos previniendo. No sé por qué, llámenme anticuado, llámenme como ustedes quieran, porque también nunca entendí esa reforma cuando quitaron la materia de civismo. Platicando con mi socio, el ingeniero Ignacio Mendoza, quien saludo a la distancia, efectivamente decíamos, somos un poco tanto contemporáneos en este caso, pero decíamos que las peleas al terminar la primaria o la secundaria en su horario habitual de clases siempre han existido, pero que también había hasta cierto punto una cuestión, vamos a llamarlo así, de valores, en donde decíamos esa parte de decir, ¿va derecho o cómo va? Y traduciendo y recordando aquellos momentos, el decir que iba derecho era usar puños, rodillas, codos, cabeza, y que ante determinado momento nos íbamos a separar o nos separaban. Cuando no era del todo derecho era porque a lo mejor ya teníamos un poco de ciertas mañas y pudiéramos decir que los usábamos para sacar ventaja, o que a lo mejor conocíamos cierta cuestión de fuerza o de técnicas y que las usábamos. Sí existía el picayelo, sí existía lo que nos poníamos en los puños para causar más daño, etcétera. Siempre ha existido, pero también he sabido que de alguna manera no había tanta difusión, tanta adrenalina, y que seguramente también hubo lesiones fuertes en su momento, fracturas de la nariz, etcétera, pero que al final de cuentas era hasta cierto punto que ahí terminaba. Hoy en día, lamentablemente, con cierta pérdida de valores, con cierta pérdida de información, y aunque ya las redes sociales y aunque el internet ya está cada vez más accesible, estamos perdiendo esta parte. Pero bueno, tenemos la primera parte, como es la de asistir a una clínica jurídica, insisto, para solicitar apoyo. ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Qué me conlleva ser esa víctima? Y poder pedir ayuda para prevenir, y que de alguna manera me apoye a que ya no siga aumentando. Por supuesto que también hacia los padres, hacia los jóvenes y hacia todo, la segunda alternativa de manera general es las constelaciones familiares. Algo que nos tiene muy contentos de tener una gran amiga, una gran terapeuta sistémica, y que pone toda su capacidad para que ustedes, a través de las constelaciones familiares, también encuentren un camino, un entendimiento de los papás, de los abuelos y de muchas otras cuestiones que en su momento vamos a abordar con ella como especialista, y que me reservo precisamente que sea ella quien participe directamente a todos ustedes esos grandes beneficios de constelar. Sin duda hay muchas personas que lo hacen, pero muy pocas personas, y entre ellas contadas, y soy muy honrado en conocerla, porque sé que es una de las mejores terapeutas en todo México, y desde aquí un abrazo a la distancia. Sigamos con este análisis. Empiezo a ridiculizar
sigo en la tendencia de poder pedir apoyo. Humillar, ya empieza a haber una cuestión un poco más severa, porque ya hay ciertos vestigios, ciertos indicios, hablando técnicamente, que puedo yo hacer, y entonces es momento de que cuando me empiezan a controlar o empiezo a ser víctima tanto de humillaciones, de control, pero que llega a una parte agresiva, es momento idóneo de denunciar. Mientras no denunciemos, esto va a seguir existiendo. Y me pueden decir, oye, sí, fíjate que lamentablemente no me fue bien cuando yo fui a denunciar. Es que la autoridad competente me trató, pero como, ¿qué te puedo decir? Muy agresivos, muy sin empatía, y perdí todo el día y hasta salí regañado o regañada y no me levantaron mi denuncia. Bueno, hay que empezar a acercarse a los profesionistas honestos, a los profesionistas comprometidos con esa situación. No hay que convencer a la gente del Ministerio Público, no hay que suplicar que se levante un acta de hechos o incluso se inicie una carpeta de investigación. Hay que acercarse a estos profesionistas que estén comprometidos en ayudarles a todos ustedes y apoyarlas para que se realice esta denuncia. Y por supuesto que todos los servidores públicos pueden ser denunciados por negligencia profesional, por una falta de ética, y que se quite eso de tengo mucha carga. Es que, pues, a ver, usted viene y dice que la están humillando constantemente. Pues sepárese. Se le va a pasar, no pasa a mayores. Cuando tengan ese tipo de respuestas u otras tan nefastas como las que hemos tenido conocimiento de causa, acérquense también a nuestra consultoría y nos encargaremos también de no solamente que ustedes puedan tener ese apoyo jurídico para que puedan denunciar a su victimario, también a los servidores públicos. Si algo no toleramos en nuestra consultoría es la prepotencia, la negligencia. Y por supuesto que sabemos que el camino es muy empedrado, pero podemos quitar la mayoría de las piedras para todos ustedes. ¿Qué decir si ya me empieza a golpear? Si ya me empieza a amenazar. Aunque la amenaza lamentablemente no está considerada como un delito, pero sí el golpear, porque es una agresión directa. Es ahí donde tenemos que empezar a denunciar con más énfasis, con más fuerza. Y sobre todo, aquí también hay un gran delito, porque puede ser acoso sexual, abuso sexual o violación. Ya son palabras mayores. Entonces, regresando a toda esta parte, ahora bien, decíamos, luego Puente me desvío porque estos temas quisiera tener más manos, más tiempo en general para ayudar a mucha gente, pero está en beneficio de todos ustedes, a los escuchas. Regresando al caso que nos ocupa de estas señoritas y en la secundaria, pues por supuesto que vimos que sí la ridicularizaron, por supuesto que la humillaron más de una ocasión. ¿Fueron agresivos? Sí, al momento que jaloneaban el cabello, al momento que hacían muchas cosas en su contra. No dudamos que le hayan destruido cuadernos, mochilas, tareas, etc. Por supuesto que no dudamos que le hayan empujado en más de una ocasión. Y el tema central aquí sería el golpear. Esa pelea, esa cuestión donde se derivan las lesiones que lamentablemente terminan con la vida, por supuesto que fue producto de un golpeo, pero de un golpeo excesivo. Este golpeo no solamente fue con manos, pies, etcétera, sino que esta señorita usó un objeto sólido denominado piedra y en repetidas ocasiones le golpea la parte del cráneo y se traduce en una lesión que a la postre le quita la vida.
Pero, aquí viene un pero positivo. Si hubiéramos tenido, si esta persona o si la gente hubiera tenido conocimiento de que hay una clínica en psicología jurídica, de que se puede denunciar y solicitar el apoyo y que las autoridades deben tener la capacidad para responder ante la ciudadanía, porque para eso están, muy probablemente no estaríamos hoy hablando de una pérdida de una vida entre tantas otras. Y aquí, ante el fallecimiento de esta persona, de esta señorita, que le truncaron sueños, anhelos, y que ya trascendió a otro plano, que está descansando ya, vamos a llamarlo así, y lo digo con todo respeto hacia familiares en general, viene esa parte de duelo, viene esa parte de enojo, viene esa parte de reproche. Esperemos no tenga mayores consecuencias, pero para enfrentar ese duelo, para enfrentar esa situación de esa pérdida irreparable, está la tanatología semiológica. A través de ella le estamos enseñando a vivir ese duelo, a entender ese duelo y no a despedirse de, ¿cómo les diré? No a despedirse y olvidar a la persona, sino aceptar que tal vez ya no, más bien que no la vamos a ver caminar, sonreír, que no vamos a escuchar su voz, que a lo mejor no se va a ver realizado sus sueños, sus anhelos, etcétera. Pero mientras esté en un corazón, mientras nosotros tenemos esa capacidad de entender lo que pasó ante una muerte inesperada, ante una muerte súbita, podemos lo más apegado posible continuar con una vida cotidiana, que la mejor forma de honrar a ella es siendo mejores personas, siendo y dando ejemplos de que no se repita en ninguna instancia académica lo que le pasó a ella, que no solamente vayan en las tendencias sociales o en redes sociales o en los programas de televisión, sino que realmente se trascienda y se pueda advertir de los peligros de no acudir a tiempo a pedir apoyo a una clínica en psicología jurídica, a no constelar, a no denunciar y a no aceptar el duelo. Porque si todo lo manejamos de manera negativa, seguramente más adelante nos vamos a volver victimarios en ese afán de venganza, en ese afán de decir ojo por ojo, diente por diente, que en algún momento existió esa forma de hacer justicia, por llamarlo así. Podemos seguir complicándonos y pueden seguir privando de la vida a más personas y en un cuento de nunca acabar. Esta pequeña fórmula, ya sea de que se acerquen a la clínica de psicología jurídica, de que ustedes se acerquen a las constelaciones, de que decidan denunciar y cuentan con todo nuestro apoyo jurídico y que nos brinden la oportunidad de, a través de la tanatología semiológica, poderlos apoyar en ese proceso de duelo, es una alternativa que se ha desarrollado en esta consultoría y capacitación en ciencias forenses. Nos ha llevado mucho tiempo. Hoy decidimos dar el primer paso para hablar de esto porque sin duda la trascendencia es bastante. Nos debemos de tener a contribuir con un granito de arena, a que darles accesibilidad a todos ustedes y que esta parte de que vamos a ver a través de este esquema del violentómetro podamos identificar a tiempo, podamos prevenir y podamos evitar más fallecimientos como fue el caso de esta señorita, de esta niña, este dolor que seguramente siguen viviendo sus familiares, y del otro lado le ha cambiado la vida a la victimaria, porque de someterse a una sentencia mínima de 5 años le cambia por completo su vida, sus ilusiones. Si se dan cuenta, no termina nada más con el hecho de ya ver
si ustedes quieren haber sido detenida, se complica porque intentaron escapar, etcétera, por ese miedo, por ese temor. Por supuesto que se tiene que ver a través de la criminología qué pasó, como decíamos, no solamente con la victimaria mayor, que fue la que se peleó, con la que perdió la vida. Estamos hablando de un grupo completo académicamente que se prestó para esto, que son copartícipes, que son incitadores, que estuvieron grabando con sangre fría, grabando e incitando a la violencia, entre otros tantos responsables que pudiéramos hablar. Todos ellos merecen una situación de un tratamiento, todos ellos merecen, no como decíamos, o como decían los principales autores que vimos, un castigo, pero posiblemente sí un aislamiento, porque más allá adelante, ¿qué van a hacer? Hoy estamos hablando que es una persona, solamente la que fue o la que va a ser juzgada y sentenciada, aún siendo menor, a través de la justicia para adolescentes. Pero no se nos olvide que todo este grupo fue partícipe tanto activo y pasivo. Por eso nunca voy a estar de acuerdo en usar el término de bullying, porque no se trata de ponerle términos modernos, y no porque yo quiera quedarme en una especie clásica, sino esto es una violencia. Esto es violencia de género que puede ir para mujeres, para hombres o para cualquier otra preferencia que se tenga, y que callan y que sufren, porque esta niña no fue de un día, no fue un mes, fue bastante tiempo que buscó alternativas y no las encontró, y desesperadamente tomó una decisión de enfrentar violentamente a su agresora. No se imaginó nunca que producto de esta pelea, y que ante un descuido, ante una situación de adrenalina, iba a ser golpeada brutalmente con un objeto sólido denominado piedra, e iba a perder por ello la vida. Entonces, hagamos un acto de conciencia y vean que todo este camino, como peritos, podemos llevar a cabo pláticas a todos los lugares, a niveles académicos. Esta información debe de ser difundida, no nada más hoy, sino todos los días, así como hablamos de la telenovela, del artista, de la película, etcétera. Que sea también una forma cotidiana de estar viendo, de acudir también a los profesionales para decir: veo estos cambios en mi hijo, en mi hija, ayúdenme a ver por qué está haciendo estos cambios. Muchas veces decimos: es que está en la etapa de la punzada, es que está cambiando. Sí, no lo negamos, pero también en la cuestión de ser ignorada, de ser ofendida, de ser menospreciada, de ser ridiculizada, humillada y agredida, imagínense cómo se habrá sentido. Tanto para intentar terminar con todo esto y más en una pelea, que si bien es cierto pudo haber sido una simple pelea, terminó perdiendo la vida por una serie de golpes que no debieron existir, porque nadie fue capaz de separarlas o de evitar esta situación. Y que hoy la labor de los peritos en su momento es hacer todo este análisis conductual, psicológico, medicinal, criminalístico, y que no quede nada más como un asunto aislado, que pueda ser un material, o convertirse, mejor dicho, en un material de apoyo para que los jóvenes tomen conciencia de sus actos, para que los adultos tomen también esa situación. Hoy hablamos de unas menores,
pero fue un poco mixto el contenido porque tanto hablamos de mayores como de menores. Acuérdense que todo esto se gesta al seno de la familia. La crimodinámica lo que nos enseña es los factores endógenos y exógenos, aquellos que se aprenden o se ven en la familia, en el entorno familiar, aquellos que se realizan en un entorno social y un agente detonante. Ojalá se pueda estudiar a estas personas de manera psicológica, hacer un psicoanálisis de qué es lo que vivieron en sus casas, por qué son tan agresivos a tan corta edad y no midieron sus consecuencias. Y así podríamos continuar con el análisis, pero sin que se termine el tiempo. Recuerden que estamos viendo ya nuevas dinámicas. Tienen en pantalla el primer código QR, donde los invitamos a escanearlo para que ustedes puedan tener acceso a, si no me equivoco, 11 videos de nuestra consultoría, que conozcan nuestro canal de YouTube, que nos conozcan. Ahí viene información también de la clínica, de las constelaciones y de la tanatología semiológica que ponemos a su disposición. Suscríbanse al canal para que toda esta información pueda seguir llegando a más personas, por supuesto a través también de nuestros programas en Argos Cursa, pero también vamos a empezar a hacer cápsulas. Y lo más importante también es que ustedes, al momento de escanear y suscribirse, denos sus comentarios, díganos que ya escanearon el código, porque viene todo un proceso de charlas y de capacitación para todos ustedes. Y en su momento, cuando lancemos la convocatoria masiva para esos talleres, porque a veces en 4 horas que tenemos al mes con ustedes, u 8, pero 4 y 4 en distintas materias, no son suficientes. Entonces, iniciado el segundo semestre del presente año, vamos a iniciar con las convocatorias masivas para talleres, para asesorías, para recibirlos en las clínicas. Si antes lo requieren, por supuesto que se pueden acercar y les daremos la atención. La asesoría inicial no tiene costo, hacemos un diagnóstico y los canalizamos con la mejor alternativa posible. Para ello tienen ahorita en pantalla ya lo que son nuestras distintas redes sociales, nuestro WhatsApp, cómo aparecemos en Facebook, cómo estamos en YouTube, y el subdirector general y director de contenido, el ingeniero Ignacio Mendoza López, su número telefónico y su correo, así como el de un servidor como diagnósta jurídico, director general de la consultoría y capacitación en ciencias forenses, perito en ciencias forenses y capacitador certificado. Ha sido todo un placer estar con todos ustedes. Ha sido un tanto fuerte el contenido del día de hoy, pero lo estamos haciendo porque es necesario hacerles llegar estos temas a todos ustedes, en casa, en oficina, en escuelas, donde quiera que nos estén acompañando. Difúndanlo, compartan el link y verán que todo esto va a ser un gran granito de arena que se convierta en una piedra y en muchas piedras positivas para poder erradicar en algún momento cierta porcentaje de esta violencia, ciertas cuestiones que sufren en silencio las personas, independientemente de la edad que sea o género, y que nos permitan llegar a todos ustedes, tenerlos en nuestra clínica, tenerlo a través de las constelaciones, apoyarlos en sus denuncias y acompañarlos en ese duelo de una manera totalmente distinta, como una tanatología semiológica, porque somos, ahora ya lo podemos decir, tenemos la fortuna como consultoría de tener al primer diagnóstico jurídico, a un servidor, y al primer proyecto en todo México denominado tanatología semiológica. Recuerdan esto y estamos por ustedes y para ustedes. Mientras tanto, me despido diciéndoles lo que ustedes ya conocen: Namaste, que tengan la mejor de sus semanas y que cualquier cosa no duden en ponerse en contacto. Nos vemos el viernes y estamos a sus órdenes. Hasta pronto.